Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Acuerdo histórico convierte a Nueva Caledonia en un nuevo estado que seguirá siendo francés. Francia y Nueva Caledonia anunciaron el pasado 12 de julio un histórico acuerdo según el cual el territorio de ultramar seguirá siendo francés, pero será declarado como nuevo estado. El acuerdo establece la creación de una nacionalidad neocaledonia y la posibilidad de combinarla con la nacionalidad francesa. Con una población de 270.000 personas y situada a casi 17.000 kilómetros de París, Nueva Caledonia está bajo administración francesa desde el siglo XIX, aunque muchos kanaks siguen rechazando esa soberanía y reclaman independencia. La CPI dicta órdenes de detención contra dirigentes talibanes por la persecución de mujeres afganas. La Corte Penal Internacional dictó el pasado 8 de julio órdenes de arresto contra la cúpula de los talibanes en Afganistán, acusándolos de perseguir a niñas y mujeres únicamente por su género, privándolas de derechos y libertades fundamentales. Un portavoz talibán calificó las órdenes del tribunal de disparate y señaló que el régimen no reconoce a ese tribunal. Estados Unidos, Brasil. La tensión entre ambos países por intromisión en asuntos internos escala a sanciones arancelarias. El pasado 9 de julio, Donald Trump sostuvo que impondrá a Brasil un arancel del 50% sobre los productos enviados a Estados Unidos a partir del 1 de agosto. En tanto, el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva devolvió la carta enviada por Washington reivindicando la soberanía brasileña para responder con aranceles recíprocos. El anuncio de Trump se produce luego del descontento expresado por Brasil ante el apoyo expreso del presidente estadounidense al exmandatario brasileño Jair Bolsonaro, quien está acusado de encabezar un golpe de Estado contra Lula da Silva. Cumbre de los BRICS concluye con rechazo a las amenazas arancelarias de Donald Trump. La segunda y última jornada de la Cumbre de los BRICS en Brasil estuvo marcada por la amenaza de Donald Trump de imponer aranceles adicionales del 10% a los países que apoyen políticas antiestadounidenses. Según añadió la vocera presidencial de Estados Unidos, el mandatario republicano consideró que los líderes de las economías emergentes buscan socavar los intereses de la Unión Americana. Por su parte, el mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva rechazó la acusación y afirmó que los BRICS no quieren un emperador. Turquía. Militantes del PKK entregan y queman sus armas en un acto simbólico. Militantes del grupo armado del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, PKK, quemaron sus armas simbolizando el fin de 4 décadas de conflicto armado con Turquía. La ceremonia se realizó en Irak, donde participaron 30 miembros de forma voluntaria. El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, destacó la importancia del acto y auguró el surgimiento de una nueva era de relacionamiento. La entrevista de Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Michael Godbis. Él es doctor en Relaciones Internacionales por la American University y es profesor universitario de Ciencias Políticas en el Sistema Universitario del Estado de Minnesota. Buenas tardes, Juan. Es un placer estar con ustedes otra vez. Michael, acaba de aprobarse un presupuesto que va a generar un rojo de 3.3 billones de dólares. Recibió muy fuertes críticas por parte de Thomas Friedman y por parte del expresidente Biden. De hecho, Thomas Friedman lo que dice es que la ley va a ser grande a China, ya que justamente en lo que tecnológicamente se vincula con la transición energética y la cuestión de inteligencia artificial beneficia más a China de lo que beneficia el futuro de Estados Unidos. De hecho, habla de Estados Unidos poniendo marcha atrás en el enfrentamiento tecnológico con China. ¿Qué conclusión podés darme al respecto? Bueno, Thomas Friedman se ha vuelto muy crítico de los Estados Unidos y yo no difiero de sus críticas al presidente como individuo que ha llevado a los Estados Unidos por caminos que nunca ha transitado,
por ejemplo, ha llevado a los Estados Unidos a tratar de convertir a Canadá en el Estado 51, ha tratado de convertir a Groenlandia, que es una posesión semi-independiente de Dinamarca, que es parte de la OTAN, ha tratado de llevar a los Estados Unidos a recuperar el Canal de Panamá, que se liberó con tratados entre Torrijos y el presidente Carter en el año 1977, a que se convierta otra vez en territorio norteamericano. Y ninguna de esas iniciativas ha caído bien ni en Europa, ni en América Latina, ni en el mundo, porque son iniciativas que parecen ser de un nuevo neocolonialismo o neoimperialismo. Entonces, esas críticas de Thomas Friedman son bienvenidas, pero las críticas que hace hacia la economía americana y hacia la innovación americana no necesariamente son compatibles a las críticas al líder político de los Estados Unidos, a menos de que estemos hablando de otras dimensiones de sus acciones que ha tomado, por ejemplo, en contra de universidades y de instituciones de investigación que no necesariamente vienen al caso. También se puede decir que no es el único que ha criticado a la administración actual y al gobierno actual, dado que ha volcado la mayoría de sus intereses en una embestida contra los migrantes no registrados en los Estados Unidos, que en su mayoría son hispanos, pero también incluyen realmente personas de todo el mundo, y la inmediata deportación de estas personas sin que se les dé el beneficio del trato legal que se les debe bajo el derecho no solo de los Estados Unidos, pero el derecho internacional. Así es que ya ampliamos un poco la conversación en ese sentido y podemos decir que Thomas Friedman es un actor individual que siempre se ha tomado la libertad de decir lo que tiene en la punta de la lengua y no necesariamente reflexionar sobre el efecto que tienen sus comentarios sobre la perspectiva que tiene el mundo sobre los Estados Unidos. Y hay que tomarlo con cierto cuidado, pero obviamente el New York Times es un megáfono gigantesco donde él se puede permitir decir lo que se le dé realmente la gana. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Nos encontramos en diálogo con un amigo de la casa, el doctor Michael Golbis. Tocaste temas muy interesantes en la primera parte de la entrevista vinculadas a la política exterior de Estados Unidos. Es un mundo muy complejo, el actual. Estados Unidos está directamente involucrado en todas y cada una de las cuestiones que hoy ocupan la agenda internacional. La invasión, la operación israelí en Gaza tras los ataques del 7 de octubre del 2023, el conflicto entre Rusia y Ucrania por la invasión el 24 de febrero del 2022, e inclusive ahora el presidente Trump está reclamando el Premio Nobel de la Paz porque también se adjudica el cese al fuego reciente entre India y Pakistán. ¿Qué me puedes decir sobre la política exterior de Estados Unidos este 2025? ¿Cómo la ves hasta ahora? Bueno, lo más importante es que se puede decir que es impredecible, porque la política exterior de los Estados Unidos ha dado saltos en Ucrania, ha dado saltos en Israel y ha dado saltos en Irán, pero también ha dado saltos inesperados con el cierre de la Agencia Internacional de Desarrollo, que ha tenido efectos realmente mortales para una gran población de personas que dependían de la medicina y la comida que suministraba esta agencia, que fue destruida por el señor Musk y su aparataje, que era como una máquina para cortar el césped,
que llegó a Washington y cortó todos los céspedes de todas las instituciones, incluyendo las instituciones de inteligencia. Cabe mencionar que esto todavía no se sabe cuál han sido los efectos totales, pero sí se estima que hay varios cientos de miles de personas que murieron en los días inmediatos después de que de la noche a la mañana se detuvieron los envíos de medicinas contravirales del HPV y medicinas importantes contra la malaria y contra otras enfermedades en África, que la comida dejó de llegar, especialmente la comida para infantes, y los números de las personas van a los cientos de miles de personas, y hay algunos que lo han llamado muertes genocidales, dada la prontitud en la cual se cerraron las instalaciones de la Oficina de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos. Lo que es doblemente trágico realmente es la ligereza con la cual se tomó ese cierre de esa oficina, donde se tomó casi como un hecho cómico por parte del señor Musk y del secretario de Estado Rubio, donde se rieron del cierre de algo que supuestamente estaba corrupto y estaba gastando millones de dólares en gastos discrecionales, donde se enviaban productos no apropiados a países no apropiados, como condones a Mozambique, que realmente no eran el caso, porque eran cosas que se enviaban a Gaza. Y esta mala información se difundió al mismo tiempo que se cerró La Voz de América, se cerró el Instituto para la Paz, se cerró el Wilson Center, se cerraron una cantidad de centros que había abierto el Congreso, y por ley debía cerrar el Congreso y no podía cerrar una entidad controlada por un hombre que no estaba ni siquiera empleado por el gobierno de los Estados Unidos, el señor Musk, y que simplemente intervenía y decidía que quería cerrar. Entonces barrió por todas las entidades del gobierno de los Estados Unidos, incluyendo las entidades de inteligencia, que dejaron de hacer parte de su trabajo, que era el monitoreo de las acciones de los rusos en contra de los Estados Unidos, que dejaron a los Estados Unidos vulnerables a ataques cibernéticos de los rusos, por lo menos desde el punto de vista del desempleo de miles de especialistas que en algunos casos, como en el control del manejo del transporte aéreo, después se les volvió o trató de contratar a los que se habían despedido, o del servicio meteorológico, porque había una deficiencia de personas que ya se necesitaban inmediatamente para simplemente mantener estas organizaciones con el pie de fuerza mínimo. O sea, realmente no se ha hecho un estudio de los efectos reales de la limpieza que se hizo con la máquina de cortar césped, que simplemente se llevó y se cortó en todas partes sin tener en cuenta que se cortaba el césped, las flores, y también se cortaban partes de los edificios que mantenían el Estado funcionando, que era una de las promesas que tenía el presidente Trump ante la población que votó por él, que, como lo dije, tenía una mayoría del 1,9%, o sea, unos menos de 3 millones de votos fueron la mayoría que él alcanzó de los más de 100,000 votos, 100 millones de votos que se pusieron en las urnas durante las elecciones. Pero no hablemos de eso, hablemos simplemente de que el Estado se dejó medio vacío, y hoy en día vemos que en las inundaciones trágicas en Texas,
se está hablando de la falta de suficientes meteorólogos que puedan vaticinar el tiempo de manera exacta para poder advertir a la población sobre los impactos del clima, que en los Estados Unidos son terribles, ya que para los oyentes, los Estados Unidos son un continente que va de océano a océano, y el clima se produce en una parte de los Estados Unidos y rápidamente se mueve a otra parte de los Estados Unidos. Es decir, en cuestión de 30 a 40 minutos va un torbellino, por ejemplo, o una tormenta de lluvias que apareció en 30 minutos, va a otra parte del país sin advertencia, a menos de que estén los expertos disponibles para predecir esa catástrofe. No se ha podido evaluar porque la administración Trump no ha dejado que se evalúen esos sesgos y esas deficiencias. Doctor Michael Golbis, doctor en Relaciones Internacionales por la American University, profesor universitario de Ciencias Políticas en el Sistema Universitario del Estado de Minnesota. Muchas gracias por estos minutos con Tiempo Internacional, El Mundo en 7 Días, el programa de la Radio Universidad Nacional de La Plata del Instituto de Relaciones Internacionales. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. En el IRI se dictan 3 carreras de posgrado: la maestría en Relaciones Internacionales, el doctorado en Relaciones Internacionales y la especialización en estudios chinos. En el IRI se dicta el doctorado en Relaciones Internacionales categorizado A, excelente, por la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, CONEAU. Próximos cursos acreditables a dictarse en el IRI. En el mes de agosto se dictará el curso acreditable América Latina en las Relaciones Internacionales en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales que se dicta en el instituto. El curso estará a cargo de la doctora Laura Abogado Bordázar y constará de 6 encuentros que tendrán lugar los días 8, 9, 22 y 29 de agosto de 18 a 21:30, viernes 5 de septiembre de 18 a 21:30 y sábado 6 de septiembre de 10:30 a 13:30. El próximo 12 de septiembre comenzará el curso Cooperación y Conflicto en Medio Oriente, el rol de la región en la agenda de política exterior argentina. Este es un curso acreditable que se dictará en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales del Instituto. Constará de 4 encuentros que se desarrollarán los viernes 12, 19 y 26 de septiembre y 3 de octubre, en todos los casos de 18 a 21:30. En el mes de septiembre se dictará el curso acreditable Fundamentos del Proceso de Investigación, Metodología, Métodos y Técnicas en el marco del doctorado en Relaciones Internacionales. El curso estará a cargo del doctor Leandro Sánchez y constará de 4 encuentros que se desarrollarán los días martes 16 y 30 de septiembre y 14 y 28 de octubre, en todos los casos de 18 a 21 horas. Actividades de los integrantes del IRI. Se cumplen 30 años de la matanza de Srebrenica de 1995. Un recuerdo funesto para la humanidad y para la ONU, que falló en dar protección a las más de 8.000 personas de etnia bosnia musulmana allí asesinadas por el ejército serbobosnio al mando de Radislav Krstić y bajo la conducción política de Radovan Karadzic, ambos sentenciados posteriormente a cadena perpetua por la Corte Penal Internacional por el crimen de genocidio. Análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Buenas tardes a todos, estamos en Tiempo Internacional, El Mundo en 7 Días. Mi nombre es Juan Alberto Rial. Me acompaña, como en todos estos programas, el profesor Norberto Consani. Buenas tardes, Norberto, ¿cómo está? Buenas tardes y como siempre saludo a todos los oyentes.
Un gusto estar en su compañía y en la de nuestros oyentes. Hemos estado recibiendo noticias permanentemente sobre este mundo tan convulsionado que nos toca atravesar. La verdad es que es todo muy vertiginoso. Yo no sé si tiene que ver con cómo llega la información ahora en el siglo XXI o si es que en realidad hay una palabra que me gusta usar para describir los sucesos. Antes hablaba de una realidad líquida. A mí me parece que se ha tornado gaseosa porque se vuelve no solo difícil de sentir, de tocar, sino que inclusive se vuelve difícil de seguir. Esta semana ha habido una ronda de cartas dirigidas a los jefes de Estado de los socios comerciales de Estados Unidos, donde han recibido comunicaciones con respecto a la aplicación de una nueva batería de aranceles, la política proteccionista de Donald Trump, con la cual quiere hacer grande de nuevo a Estados Unidos y cerrar la economía para que los empleos de los capitales americanos vuelvan a los Estados Unidos y los capitales americanos vuelvan a producir en Estados Unidos. Todo indica que esto no va a ser así, que es muy poco probable que esto suceda, que inclusive aquella inflación por la cual criticaba a Joe Biden pase a ser casi una utopía al lado de los procesos inflacionarios que pueden vivirse en Estados Unidos. Y han repercutido particularmente las que se enviaron a la Unión Europea, a Canadá y México, que están entre los principales socios comerciales de Estados Unidos, que forman parte del TIMEC, el Tratado de Libre Comercio, que el mismo Donald Trump negoció en su primer mandato. Y hay una que es particularmente urticante porque fue dirigida al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, con el cual Estados Unidos tiene un superávit comercial que en los últimos 10 años ha llegado a cerca de los 800.000 millones de dólares, pero que ha fundamentado la decisión de fijar aranceles al 50% a la producción brasileña que ingresara a Estados Unidos por el maltrato que ha recibido por parte de la justicia el expresidente Jair Bolsonaro, según el cual, según Donald Trump, es un líder muy respetado internacionalmente, particularmente en Estados Unidos. ¿Cuál es su opinión al respecto, profesor Gonzani? Bueno, yo creo que digamos, la sustancia de esta carta, que es un monumento a la aberración internacional. No sé qué término utilizar, porque yo no sé, que nosotros que somos estudiosos en las relaciones internacionales, hay poco antecedente de esta magnitud. Mandar la carta directamente de un presidente a otro, hasta te diría más, los aranceles queda como anecdótico comparado con, primero con lo que dijiste vos de Bolsonaro, y segundo, digamos, contra la libertad de expresión, meterse en el poder judicial de otro país, de otra Suprema Corte de otro país. Bueno, una cosa que verdaderamente estaba viendo el otro día, leyendo las declaraciones del embajador de Brasil en Argentina. Bueno, un hombre formado en esa gran escuela diplomática Itamaraty, muy diplomático, establecía, la verdad que no podía creer. No lo decía con estas palabras, yo le traduzco a la audiencia la sensación, pero. Y además algo que es importante, que nosotros lo venimos sosteniendo del primer programa, que es, digamos, la apuesta por el multilateralismo. Esto que está haciendo Trump con algunos amigos en el mundo es un retroceso histórico fenomenal. Pero este señor está llegando a límites que ya son prácticamente inadmisibles. Yo no sé en qué va a terminar esto por la forma y por los procedimientos y por las actitudes que está generando Trump, ¿no? Se queda, digamos, escasos de términos, a pesar que tenemos un idioma tan rico como el español, pero verdaderamente esa carta o esa nota que envió Trump a Lula fue verdaderamente increíble, ¿no? Sí, de hecho, profesor, el presidente Lula le respondió. Primero hubo una respuesta oficial dada por las redes sociales, justamente vinculado con cómo las redes sociales han tenido que someterse a la legislación brasileña, vinculada con la fake news, el discurso de odio, el discurso contra las instituciones. Después también allí en esa misma nota, Lula da Silva le recordaba a Donald Trump que Brasil es una república con una división de poderes y el Ejecutivo no tiene injerencia en el accionar del Poder Judicial.
Y en un reportaje hizo unas declaraciones particularmente fuertes, pero que no dejan de ser ciertas, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente, pudiera decir uno, porque lo que decía Lula es que el proceso ha sido llevado adelante por el Poder Judicial. El Poder Judicial ha tomado la determinación de llevar ante los estrados de la justicia al expresidente Jair Bolsonaro por planificar un golpe de Estado. El resultado de las elecciones tiene que ser respetada porque Brasil es un país democrático y que en un país como Brasil el accionar de Bolsonaro tiene un castigo decidido por la justicia y es un accionar que no difiere sensiblemente de lo que hiciera hace 4 años y medio Donald Trump, quien tampoco reconoció nunca el resultado electoral que llevó a Joe Biden a la Casa Blanca, y él mismo movilizó a quienes ahora ya han sido indultados por parte de Donald Trump a intentar un golpe de Estado con la idea inclusive de ejecutar al vicepresidente de Estados Unidos. Y lo dijo de manera directa, ese tipo de accionar como el que llevó usted adelante en Estados Unidos, acá hubiera sido penado y usted estaría preso. Y además hay que ver, además ahora está, creo que faltan 2 o 3 meses, o viene la sentencia del Superior Tribunal, es muy probable condenando ¿no? a Bolsonaro. ¿Qué va a decir cuando ya sea una realidad? No, no ya sea una expectativa, sino que verdaderamente lo de Bolsonaro va a ser como corresponde en última instancia por lo que hizo. Y ahí se ve cuando la importancia de las instituciones. Vos recién mencionabas otro tema, el tema de las redes sociales, que todo está permitido. No, señor, usted tiene que adaptarse las redes sociales a lo que establece una república. Es decir, no puede ser cualquier barbaridad, no puede fomentar el odio ni eso. Cada uno de los puntos son verdaderamente lecciones importantes. Y además, por si fuera poco, es Brasil, con todo el peso, digamos, que significa hoy Brasil en el escenario mundial y con una escuela diplomática, con una cancillería de primerísimo nivel, que bueno, dentro de lo posible, trata de decirle con todas las letras que esto no va. Y ahora viene, en los próximos días seguramente, porque nosotros estamos siempre hablando de que me acuerdo del primer programa, los aranceles, primero los aranceles, que hizo toda una parodia, después esperó, después bajó, ahora lo llevó al 1 de agosto. Bueno, el problema es que cuando esos aranceles se empiecen a aplicar, si se aplican, estamos hablando de cifras muy significativas, y ya hay problemas muy, muy graves dentro de los Estados Unidos, que realmente se le está complicando enormemente. Y llevamos ¿cuánto? Medio año de gobierno, ya con lo de Elon Musk que se fue, y bueno, ahora empieza a tener problemas internos y tener problemas internacionales, ¿no? Tiempo Internacional. El programa del IRI. Sí, acá hay dos cuestiones que quería traer a colación mientras lo escuchaba hablar. Una tiene que ver con el sacudón que implicó para muchos de los socios comerciales que estaban negociando ahora mismo los aranceles con Donald Trump, y de repente se enteraron muchos de ellos a través de las redes sociales, por las cartas publicadas por la Casa Blanca, que se fijaban aranceles de manera unilateral, siendo que algunos creían que estaban muy cerca de un acuerdo. Inclusive el negociador por Indonesia, lo leí este fin de semana, manifestaba que era como salir de un laberinto y estar nuevamente en el punto inicio. Y esto está generando muchas dificultades a los capitales internacionales. Tengamos en cuenta que por naturaleza hay una enorme aversión al riesgo. Y un escenario tan difícil de prever, donde la situación cambia permanentemente, donde el escenario nunca es estable, genera una enorme incertidumbre. Yo diría que esa es la palabra que define al mundo que está tratando de moldear Donald Trump: incertidumbre. La Unión Europea entendía que estaba cerca de un acuerdo, Corea del Sur creía que estaba cerca de un acuerdo, Canadá entendía que estaba cerca de un acuerdo, y ahora nuevamente aranceles fijados, no ya con sentido estrictamente comercial, porque en el caso de Brasil el superávit comercial beneficia a Estados Unidos, no hay déficit comercial frente a Brasil, sino por decisiones políticas adoptadas unilateralmente. Lo cual puede traer, y esta es la segunda cuestión a la que quisiera apuntar, y para vincularlo con el anterior programa, Lula da Silva dijo que va a enviar al Congreso una norma que saque una ley de reciprocidad, un proyecto de ley de reciprocidad. Caso en el cual, si Estados Unidos aplica esos aranceles del 50%, Brasil fijaría también aranceles del 50% contra Estados Unidos.
lo cual va a repercutir negativamente en la estructura, institucional y en el derecho derivado del Mercosur, porque hay un arancel externo común, en teoría, en primer lugar, y en segundo lugar por la convivencia política tan dificultosa que están teniendo Buenos Aires y Brasilia, por la afinidad ideológica de la Casa Rosada con la Casa Blanca y el enfrentamiento ahora que está teniendo con Plan Alto. Es muy dificultosa la convivencia entre estas dos vertientes dentro de una estructura de integración como la nuestra, tan presidencialista, que se me dificulta ver que esto no traiga complicaciones inclusive a nivel Mercosur, no solo entre Estados Unidos y Brasil, por asociación en algún aspecto, ¿no? Bueno, Mercosur ya charlamos en el anterior programa, incluso en nuestra revista salió las coordinadoras del Departamento de América Latina y el Caribe, escribieron unas reflexiones muy interesantes en la revista del IRI que saldrá en los próximos días. Estamos en una situación muy delicada, primero como lo charlamos claramente en otro programa, también con estas mismas profesoras, es decir, una cuestión además personal, que como bien deciste recién vos, en un régimen presidencialista esto influye muchísimo. No hay, digamos, más distante que Milei y Lula es imposible conseguir, digamos, porque realmente hay una distancia muy, muy grande. Se vio cuando vino ahora Lula a Buenos Aires, pero prácticamente ni se saludaron muy tenuamente, y esto se va a repercutir. Y ahora Brasil agarra la presidencia del Mercosur. Porque, ¿qué tiene las presidencias durante esos 6 meses? Tiene la posibilidad de marcar la agenda. Tiene dos temas. Primero, medio ambiente, porque está la cumbre en Belén, la COP30. Y después, el otro tema, la lucha contra la pobreza, es decir, otro marco absolutamente diferente al marco que le daba Milei en los primeros 6 meses del año. Ahí va a tener una posición muy dura de Brasil, que lo va a hacer de cara al mundo, porque Brasil juega de cara al mundo. Eso no le va a gustar para nada a Milei y no sé qué actitud va a tomar Milei, ¿no? Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Estamos en tiempo internacional, el mundo en 7 días, con el profesor Consani reflexionando sobre las noticias de la semana. Pueden comunicarse con nosotros a tiempo internacional @iri.edu.ar o visitarnos en nuestra página de internet iri.edu.ar. Consani, otro de los cambios bruscos que ha dado la Casa Blanca, que evidentemente tiene una obsesión por mostrarse sinuoso, ha sido en un aspecto usando también los aranceles. Acaba Donald Trump de amenazar a Vladimir Putin con aplicarle aranceles del 100% si dentro de 50 días no hay un acuerdo de cese al fuego con Ucrania. Pero por otro lado, ha anunciado que va a enviarle baterías antiaéreas a Ucrania, lo cual puede cambiar absolutamente la ecuación del conflicto en Europa Oriental, porque últimamente hemos visto que Rusia ha llevado adelante muchísimos bombardeos, inclusive a blancos civiles en Ucrania, con la voluntad de desgastar las defensas antiaéreas, que había sido suspendida la cooperación por parte de Estados Unidos, el envío de armas, ya que Donald Trump y Vladimir Putin tenían alguna muy fuerte vinculación de tipo personal. Pero se ha encontrado con la intransigencia de Vladimir Putin, que dijo que los objetivos militares no se habían modificado, que iba a seguir adelante con la campaña, y si hay algo que molesta a Donald Trump es no conseguir lo que desea. Así que en algún aspecto ahora se ha decidido a castigar a quien él admira internamente por frustración pura, el hecho de no conseguir aquellos objetivos que tenía, y va a aplicarle aranceles primero. Si no se llega a un acuerdo de paz, vayan a saber qué pasa en esos 50 días, por ahí cambia de nuevo de opinión, pero por lo pronto se ha anunciado que va a mandar baterías antiaéreas y el sistema Patriot para interceptar los misiles que pagaría Europa en principio. Inclusive se hizo el anuncio de que pueden llegar a reemplazar los que los europeos quisieran enviar ya mismo a Ucrania. Dice, es más sencillo que los alemanes sean sus Patriots a Ucrania y nosotros enviarles los nuevos, a que haga todo el recorrido desde las factorías norteamericanas hasta Europa Oriental. Esto lo que vaticina en primer lugar es que el conflicto va a seguir por un largo periodo, si es que se confirmara,
Y en segundo lugar, que esa relación que era tan fluida en términos personales, en términos políticos, parece haberse desgastado, si no roto. No sé cuál es su opinión, profesor. Fundamentalmente ya hablamos de hace 3 años que venimos hablando y esto va escalando y todo lo que decía Trump que le iba a solucionar una semana, todo quedó al contrario, ahora está llevando un ritmo, yo creo, en mi opinión, cada uno de nosotros obviamente tiene lo que puede informarse a través de los medios de prensa y todo puede hacer un análisis por la experiencia que tiene de muchos años. Me parece que Putin le está tomando el tiempo a Trump. Ya le dijo, bueno, vos te haces el gallito, pero no tenés con qué, pero es contradictorio con tus principios. Yo creo que ahí hay un juego, vos fíjate que en vez de ceder o tratar de buscar un acuerdo, Putin redobla la apuesta. Putin redobla la apuesta. De los últimos días, las últimas semanas, bueno, ahora está haciendo una guerra totalmente agresiva y violando todas las normas, porque está atacando poblaciones civiles, se ve, y va creciendo esto. Y bueno, y ahora Estados Unidos, que primero no iba a participar, pero por ejemplo tenemos el caso cuando fue la famosa reunión que hizo pasar un papelón, incluso lo citó al propio vicepresidente en el Salón Oval, a Zelensky. Bueno, entonces todos pensaron que estaba totalmente jugado con Putin y ahora está Ahora, siempre estamos, no sé, en el próximo programa, en la semana siguiente a lo mejor tenemos otro hecho. Yo creo que la palabra incertidumbre queda corta. Yo creo que estamos en un caos internacional. Sí, de hecho, en algún momento uno vaticinaba un escenario más estable y se dieron algunos sucesos a los cuales se les puede dar el calificativo de cisne negro. Estuvo en un momento la pandemia, después de eso la invasión a Ucrania, después de eso los ataques terroristas de Hamas al sur de Israel, tras eso el ataque de Israel al territorio de Gaza. Después los ataques de baja intensidad entre Israel e Irán, después los ataques de alta intensidad de Israel a Irán, el ataque de Estados Unidos. Como dicen algunos analistas, lo más difícil ahora es encontrar al cisne blanco. La verdad es que es difícil vaticinar cuál es el próximo polvorín que va a estallar o cuál es el incendio que no va a avivarse, porque uno no es que quiere un final rápido a cualquier precio en el conflicto en Ucrania, pero lo cierto es que este conflicto va en esta medida a darse como de largo aliento. Hubo declaraciones muy, muy preocupantes por parte del jefe militar de Francia este fin de semana, donde él señalaba que... Eso te iba a decir, esto se está transformando ya en una guerra europea, desbordando las fronteras de Ucrania, pero por lejos. Alemania también, que ahora se ha dedicado a Alemania de manera, te diría entre comillas, urgente para tener un arma nuclear. Estamos hablando que Alemania ha desbordado todo lo que venía, la autoridad fiscal y todo, roto todos los parámetros y ha logrado incluso la reforma constitucional interna. Bueno, justo se dio antes de las elecciones porque con la composición actual, con la alternativa para Alemania no tendría los votos. Pero bueno, pero logró antes el traspaso de mando y evidentemente la postura de Alemania es absolutamente contrario a lo que era la Alemania de Merkel, ¿no? Por poner un ejemplo bien claro de esto. Y lo que vos acabas de decir es muy preocupante. Yo no tengo conocimiento en los últimos años de esas declaraciones del jefe de Estado Mayor del ejército francés, ¿no? Claro, él mismo señalaba que Francia es un objetivo predilecto de Rusia justamente por el apoyo que está haciendo a Ucrania. Usted, como bien señalaba también, el proceso de rearme alemán, que en un principio iba a ser solamente convencional, ahora no se sabe si va a ir hacia la vertiente nuclear, ya que el único país nuclear de la Unión Europea es Francia. Alemania está decidida a ser la primera potencia convencional de Europa. La verdad es que este se ha convertido en un conflicto sistémico. Lejos está de haber sido encapsulado. Lo mismo que el conflicto en Medio Oriente se ha transformado en sistémico y uno no termina de saber cuál es el próximo lugar donde algo así pudiera estallar. Y en definitiva sí, es una guerra europea, ya que toda Europa occidental está inclinada
directamente al apoyo militante, con algunas excepciones en Alemania, en Europa Oriental, perdón, que son simpatizantes con Vladimir Putin, pero Europa Occidental claramente se ha decantado por Ucrania. Algo así como lo que vi en su momento Joe Biden, que esto es un conflicto entre la democracia y el autoritarismo y se está librando en un primer momento en Ucrania y puede librarse en otro escenario, pero la verdad es que más allá de que hubo un cambio de 180 grados, usted bien señalaba, fue maltratado Volodymyr Zelensky a la visita a la Casa Blanca por parte del presidente de Estados Unidos y el vicepresidente. Recordaremos la foto icónica del diálogo privado entre Donald Trump y Zelensky cuando fueron las exequias del Papa Francisco. Y después ya el tono fue subiendo con respecto a Vladimir Putin en función a la frustración que le generaba el no conseguir resultados. Y más allá de esa ridícula declaración que hace no mucho tiempo, y perdón el calificativo, hizo el primer ministro Benjamin Netanyahu diciendo que Donald Trump iba a ser candidateado al Premio Nobel de la Paz por parte de ellos, la verdad es que el mundo que Donald Trump recibió era mucho menos conflictivo de lo que es en el momento actual, porque más allá de los conflictos armados que siguen dándose, también es cierto que los conflictos en materia comercial, en materia político-diplomática, tienen secuelas, y es claro que el sistema internacional las va a padecer. No, evidentemente es una situación que se agrava día a día, ¿no? Se escala día a día, no se desescala, se escala día a día en la conflictividad mundial. Y además tenés una persona, hay que recordarlo, porque si algunos no lo tienen claro, persona que prácticamente tiene 80 años, el caso de Trump, y que se va agudizando ciertos elementos que son verdaderamente preocupantes, e incluso como lo dijimos prácticamente creo que en los primeros programas de Tiempo Internacional, que no nos olvidemos que Trump en este momento tiene también controlado el Poder Judicial, que siempre había sido un baluarte en la división de poderes norteamericana, y bueno, la última votación fue 6-3, y donde de alguna manera lo protegía que jueces inferiores puedan, digamos, cuestionar las órdenes ejecutivas de Trump. Eso es muy, muy peligroso. Y nos estamos olvidando de la caza de brujas irreal, no solo el brujo está pasando en este momento dentro de Estados Unidos con la inmigración. Ya no solamente se está controlando, no, sino se está yendo a buscar a las casas, a los hospitales, a las escuelas, y mucho no se ve porque sabemos que ciertos medios de prensa están un poco controlados, pero lo que se está viendo, lo que se está leyendo, lo que se está informando por los medios de prensa independientes norteamericanos, estoy hablando, evidentemente es muy preocupante. Sí, inclusive a los templos religiosos. Ha habido pastores y sacerdotes que han excusado a sus feligreses de concurrir a los servicios religiosos porque no se sabe si la policía migratoria pudiera llegar a esperarlos a la salida. Han sido atrapados muchos de los migrantes que estaban en proceso de llevar adelante su proceso de documentación en las autoridades administrativas donde tenían que pedir las audiencias para normalizar su situación migratoria en los Estados Unidos e inclusive en escuelas, como señalaba, o centros de salud a donde estaban haciendo sus tratamientos. La verdad es que es muy propio de la década del 60, es como si volviéramos a la época del macartismo en algún aspecto, pero ahora no es el comunista, sino que es el inmigrante. Y señalaba algo que me gustaría enfatizar, no porque no hubiera quedado claro, sino porque nos lleva al punto de inicio de esta conversación. Cuando Lula le dijo a Donald Trump lo que él hizo en Estados Unidos, si lo hubiera hecho en Brasil, lo hubiera llevado a la cárcel, tiene que ver con esto de que justamente la Corte Suprema lo ha blindado contra la posibilidad de persecución judicial. Recuerdo mis clases con Anabel Abuso cuando ella mencionaba durante la época de la Guerra Fría las presidencias imperiales. Estamos ante una clara reedición de esa realidad política, pero en un contexto histórico absolutamente diferente que está llevando a un deterioro de la calidad institucional en los Estados Unidos. Sí, este es un hecho a remarcar. Es un hecho. Por suerte nosotros tenemos dentro del IRI también la cátedra de Estados Unidos,
una de las pocas cátedras que existe en el país sobre esta temática, sobre Estados Unidos en general. Y bueno, yo creo que seguramente vos la entrevistaste hace algunos programas a Valeria Carbone, y bueno, ese es un tema para seguir. Además del tema internacional, el tema de lo que está pasando en estos momentos dentro de los Estados Unidos. Ahora habrá que preguntarse qué es lo próximo que estaremos discutiendo, si nuevamente estas cuestiones o alguna temática que nos lleve a otros rumbos. Lamentablemente estamos centrándonos en determinadas figuras políticas, en determinados espacios geográficos, por la repercusión que esto tiene cuando hay sucesos en todo el mundo. Pero está claro que cuando los centros de poder más importantes son tan disruptivos, es todo el sistema el que padece las consecuencias de dicha disruptividad. Profesor González, le agradezco por estos minutos que hemos pasado juntos dialogando en tiempo internacional, en Mundo en 7 días. Invitamos a nuestros oyentes a reencontrarnos el día miércoles de la semana que viene y a ponerse en contacto con nosotros a nuestro correo tiempointernacional@iri.edu.ar o visitar la página del instituto www.iri.edu.ar. Hasta el miércoles. Continuamos con la actualidad global. Congreso de Perú aprueba la ley de amnistía a militares y policías procesados por violaciones a los derechos humanos. La Comisión Permanente del Congreso de Perú aprobó el pasado 9 de julio una polémica ley que concede amnistía a miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, PNP, y comités de autodefensa procesados o sentenciados por delitos cometidos entre los años 1980 y 2000 en el marco del conflicto armado interno desatado por las organizaciones subversivas Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, MRTA. República Centroafricana. Los dos principales líderes rebeldes deponen las armas. Tras 6 años de estancamiento, los líderes del movimiento 3R, Retorno, Reclamación, Rehabilitación, Sembe-Bobo, y de la Unión por la Paz en la República Centroafricana, UPC, Ali Darassa, 2 de los principales grupos rebeldes del país, depusieron las armas durante una ceremonia celebrada en Bangui, la capital, en presencia del presidente Faustin Archange Touadéra. La crisis de seguridad que estalló en 2013 ha provocado el desplazamiento de más de una cuarta parte de la población. Reino Unido, Francia. Londres y París anuncian acuerdo migratorio y de cooperación en materia de disuasión nuclear. El pasado 10 de julio, el presidente francés Emmanuel Macron y el primer ministro británico Keir Starmer se reunieron en Londres para anunciar un acuerdo migratorio con la mira puesta en el Canal de la Mancha y para profundizar la cooperación en disuasión nuclear mientras reafirman su apoyo y compromiso con Ucrania. El Parlamento griego bloquea asilo a migrantes que provengan del norte de África. El Parlamento de Grecia aprobó un proyecto de ley impulsado por el gobierno conservador de Kyriakos Mitsotakis que imposibilita presentar solicitudes de asilo para los migrantes que llegan de manera irregular desde el norte de África. También contempla su detención y deportación a sus países de origen. La polémica medida fue rechazada por los sectores de izquierda de la oposición griega. Taiwán refuerza medidas antiespionaje por infiltraciones chinas en su ejército. El gobierno de Taipei asegura haber descubierto serias infiltraciones en su ejército y en varios niveles políticos, por lo cual ha reforzado medidas para hacer frente a posibles casos de espionaje. De esta manera, los ciudadanos procedentes de Beijing deben demostrar no tener documentos chinos ni tener permiso de permanencia en China, lo que ha generado críticas de discriminación de parte de los migrantes. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.